Hola amigas y amigos de Neural Activity y bienvenidos a esta octava y última entrega de la serie de tutoriales de iniciación al procesado de astrofotografía con PixInsight. Hoy vamos a finalizar el proceso, el flujo de trabajo que hemos venido revisando durante los episodios previos y para ello vamos a terminar de ver dos de los procesos que nos quedaban por explicar, como son StarNet, el cual veremos ya directamente, trabajaremos con la versión 2, y Pixelmath, que va a ser el protagonista de la sesión de hoy y vamos a ver todas las cosas que se pueden realizar con esta gran herramienta. Como veis, hoy tengo aquí abajo un bloque con una serie de instancias adicionales. Tengo aquí preparados una serie de instancias del propio Pixelmath y algunas cositas más adicionales, un pequeño bonus extra con algún otro proceso que a lo mejor todavía no habíamos visto hasta hoy, que luego os iré explicando poco a poco según lleguemos a cada uno de ellos. De momento simplemente están por aquí y acordaros que para tenerlos tenéis que descargaros esa nueva versión del fichero con todo el paquete de instancias de procesos, que os lo dejo, como os digo, en la descripción del vídeo. Por otro lado, ya tengo aquí preparada nuestra imagen de las nebulosas de Norteamérica y del Pelícano, la que hemos venido trabajando en los últimos episodios. Y para comenzar hoy vamos a ir directamente a StarNet 2. Acordaros que tenéis disponible también en el canal un vídeo en el que os conté un poquito en qué consiste, cómo se puede descargar y sobre todo cómo se puede instalar dentro de PixInsight para que esté disponible así como un proceso individual. Solamente vamos a necesitar activar la opción de Create Star Mask para que nos genere una segunda imagen que contenga solamente las estrellas, además de la principal que va a contener solamente las dos nebulosas, y una vez activa esa casilla el resto lo vamos a dejar como está. Mientras se va ejecutando StarNet 2 os voy contando un poquito por qué estamos aplicando este proceso. La idea es muy simple, básicamente queremos separar en dos imágenes diferentes, en una de ellas la parte de las nebulosas y el fondo del cielo y en la otra que simplemente contenga las estrellas. De esa forma, al tener cada elemento en una imagen distinta, vamos a poder procesarlos de forma independiente, aplicaremos distintos procesos o distintas técnicas o distintas intensidades a cada una de ellas para luego volver a juntarlo todo al finalizar la sesión con Pixelmath. Aquí lo tenemos, ya tenemos nuestras dos imágenes separadas. Voy a empezar renombrando cosas porque hoy sí que vamos a tener muchas ventanitas con muchas variantes de lo que vayamos viendo, así que para tenerlo todo claro, a esta la voy a llamar por ejemplo StarNet 2 Nebulosa, para saber qué es la parte que contiene las dos nebulosas y el fondo del cielo, y a esta voy a hacer lo propio y la voy a llamar StarNet Estrellas. Venga, voy a dejar de momento las estrellas por aquí plegadas, voy a organizar esto un poquito para tenerlo luego todo más a mano y para comenzar lo primero que voy a hacer es un clon, un duplicado de nuestra imagen de las nebulosas. Y fijaros, aquí tenemos ya nuestra imagen, como os decía, con las nebulosas. Ya sé que me vais a decir que han quedado estrellas, sobre todo estas que son un poquito más grandes, de mayor diámetro, pues StarNet no las ha separado, no las ha quitado junto con el resto. No pasa nada, a mí por lo menos no me preocupa, no es algo que me vaya a hacer perder el sueño. Las vamos a dejar incluidas dentro de esta imagen. Ya tenemos en la otra todo el conjunto de estrellas separadas. Aquí tenemos pues, alrededor de 1000 o 2000 estrellas, así que no me importa que queden aquí 4 o 5 un poquito más grandes y que se vayan a procesar con lo mismo que apliquemos a la nebulosa. Podríamos trabajar con máscaras, con alguna máscara de luminosidad o alguna máscara de selección de rango, pero hoy la idea que quiero enseñaros es un poquito la de hacer toda la sesión sin tener que recurrir a las máscaras, que ya sé que muchas veces es un tema bastante peliagudo, bastante complicado de conseguir las máscaras de forma correcta, así que hoy por hacer las cosas un poco distintas voy a intentar hacer la sesión, ya os digo, sin necesidad de utilizar ninguna máscara. ¿Qué le pasa a esta imagen que tenemos aquí delante? Bueno, pues así a simple vista lo que tiene son dos cosas bastante obvias. Por un lado, la parte de contraste. Si os dais cuenta, los tonos negros y más oscuros todavía están muy grisáceos, no hay un buen contraste entre esas zonas más oscuras y las zonas más brillantes.
y además la parte de color pues todavía está muy flojita. Yo creo que todavía le podemos sacar mucha más intensidad al color, que luego lo veremos cómo hacerlo. Venga, pues lo primero vamos a empezar a trabajar un poquito esa parte de contraste, de la parte de sobre todo de luminosidad. Y a partir de este momento, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos aplicar para mejorar ese contraste? Bueno, pues podemos utilizar muchas técnicas. La verdad es que no hay una sola. La más habitual, por así decirlo, la más obvia o la que más se suele utilizar es pues abrir nuestras curvas y aplicar simplemente una curva en forma de S. Sería bajando un poquito esta zona de aquí. Serían pues los tonos alrededor de un 25% de luminosidad. La bajaríamos un pelín y subiríamos la parte de los blancos a la altura más o menos del 75% de luminosidad. Esto es lo que comúnmente se conoce como una curva en forma de S y sirve para mejorar el contraste. Fijaros que si hago el preview, contra más pronunciada hagamos la curva, más contraste aplicaremos. Por ejemplo, ahí lo estoy exagerando mucho, vosotros en vuestro caso intentad no pasaros de la raya, que ya sabéis que siempre menos es más. Yo lo voy a hacer más forzado para que podáis ver y apreciar mejor la diferencia, sobre todo por el tema de la compresión de los vídeos en YouTube. Y mirad, si lo aplico a nuestra imagen, ahí tenéis la diferencia. Este era el antes, la imagen estaba mucho más grisácea, esos contrastes eran mucho más suaves entre las zonas oscuras y las zonas claras. Y en esta pues ya tenemos más fuerza, más potencia, más diferencia entre esos negros y esos blancos. En realidad, siempre que hagamos una curva de este tipo y la aplicamos a la luminancia de la imagen, conseguiremos también un poquito de contraste en la parte de color. También nos va a ser de mucha utilidad echar un ojo siempre a la herramienta de Histogram Transformation para ver las diferencias, comparar distintas imágenes o distintos estados antes y después. Mirad, voy a cargar este clon que tenemos aquí para ver su curva, su gráfica del histograma, y como veis, si hacemos el antes y el después, lo que hemos hecho básicamente al aplicar esas curvas para realzar el contraste ha sido traernos el pico de la curva del histograma más hacia la izquierda. Esta era la versión original, donde esta sección era mucho más larga y donde teníamos ahí más visible quizás ese fondo del cielo, esos gases de la nebulosa más suavecitos, más débiles, que al aplicar el contraste pues los hemos hecho un poquito más diferenciados de lo que sería la parte del fondo oscuro completamente del cielo. También es muy importante que siempre controléis la parte de altas luces. En este caso, por ejemplo, me voy a fijar mucho en el núcleo de esta estrella de aquí. Y fijaros que al hacer clic con la herramienta de inspección, me voy a fijar siempre que en ningún caso lleguemos al valor absoluto del 1, que sería el blanco puro y que indicaría que ya nos estamos sobresaturando esos píxeles. Pues esa zona central que están ahí de color blanco, fijaros que me marca en todos los casos 0,99. Siempre que apliquemos alguna transformación de este tipo, luego comprobemos que no nos hemos pasado y no hemos quemado sobre todo los núcleos de las estrellas o las zonas más brillantes del objeto que tengamos en cuestión, que en este caso, bueno, pues siempre van a ser más brillantes los núcleos de las estrellas. Para mejorar la parte de colores, la otra cosa que podemos aplicar, que también es una de las más habituales y más clásicas, es trabajar con la curva de saturación. Voy a resetear aquí valores, venga, voy a sacar un preview para que lo veamos. Me voy aquí a este icono que pone la S, que es la parte de saturación, y lo que voy a hacer es subir la curva por el medio. La voy a ir subiendo poquito a poco, igual sin pasarnos demasiado, y como veis van apareciendo, se va aumentando la saturación de los colores. Se nota sobre todo mucho en estos rojos, y en este caso, como es una curva en la que estamos trabajando con todos los canales, pues me va a subir la saturación de todo, del rojo, del verde, del azul, de todos los colores por igual. Esta sería una forma muy sencilla de darle un poco más de potencia a esos colores. Podemos estirar desde la zona media para subir un poquito de forma gradual toda la imagen, o subir la curva también en determinadas zonas, dándole más potencia, por ejemplo, a las zonas de altas luces, como estoy haciendo aquí, y menos a la del fondo del cielo, que a lo mejor no nos interesa que se sature tanto el color en esa zona.
Esto ya depende, como os digo, un poquito del estilo de cada uno y del acabado que le queráis dar. Fijaros que aquí ya tenemos una versión en la que simplemente con la herramienta de curvas hemos trabajado tanto el contraste de la luminancia como mejorado un poquito la saturación cromática de la imagen. Los colores les hemos dado un poquito más de potencia. Este es el antes, la imagen de la que partíamos originalmente, y este es el después. Venga, pues ahora que ya hemos visto esta forma, por así decirlo, manual de hacer todo esto, voy a guardar, la voy a poner un identificador, por ejemplo, StarNet 2 nebulosa, y la voy a llamar curvas, para saber que esta la hemos trabajado con la herramienta de curvas. Y me la voy a guardar por aquí, y ya os digo que hoy voy a ir guardando un montón de versiones de todo lo que vayamos haciendo. Voy a abrir de nuevo la imagen original, la voy a volver a duplicar, voy a volver a hacer un clon de ella para no perder la original, y voy a volver a trabajar de nuevo en esta. Voy a enseñaros otras formas de hacer algo muy parecido a lo que hemos hecho con la herramienta de curvas, pero esta vez utilizando otras técnicas y otros procesos. Y mirad, lo que voy a utilizar esta vez es el propio Pixelmath, que os había dicho antes que es el proceso que íbamos a utilizar para volver a juntar las dos imágenes que teníamos por separado, pero Pixelmath es una herramienta súper potente, yo diría que incluso mucho más potente de lo que la mayoría de los usuarios de PixInsight estamos acostumbrados a entender, y se puede utilizar para muchísimas cosas, no solamente para juntar las dos imágenes separadas de StarNet. Hoy voy a intentar daros una pequeña pincelada, mostraros 4 o 5 ejemplos de lo que se puede hacer con ella para que os hagáis una idea. Para los que no la conozcáis o no la hayáis utilizado nunca, ¿qué es Pixelmath? Bueno, pues Pixelmath, simplemente como dice el nombre, es un proceso que aplica cálculos matemáticos a nivel de píxel. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que va a coger una imagen o varias. Puede trabajar tanto con una sola imagen como con varias de ellas, combinándolas entre sí, y va a ir analizando píxel a píxel de cada imagen y aplicando algún tipo de fórmula o algoritmo o expresión, como lo queráis llamar, matemática, para obtener un resultado. ¿Qué cosas se pueden calcular con Pixelmath? Pues fijaros, si abro el editor de expresiones con este botón de aquí, fijaros aquí, él ayuda toda la cantidad de funciones matemáticas que tenemos a nuestra disposición. Yo la mayoría de ellas no sé ni para qué sirven, ya os digo la verdad, pero fijaros que la lista es bastante larga. Y luego ahí pues cosas como generadores, operadores, símbolos matemáticos para hacer operaciones tanto sumas, restas, divisiones, comparaciones booleanas, porcentajes. Como veis, tenemos un montón, pero un montón de cosas que podemos aplicar. Voy a enseñaros unos cuantos ejemplos muy sencillitos, muy básicos, para que os vayáis haciendo una idea de la capacidad de Pixelmath y de las cosas que se pueden conseguir con él. Para ello tengo aquí preparadas 4 instancias, estas 4 que os estoy marcando aquí de color azul. Fijaros que las he denominado las 4 PM de Pixelmath y luego les he puesto a cada una de ellas un nombre. Soft Light, luces blandas; Hard Light, luces duras; Screen o apantallado en castellano; y Overlay o superposición. Estoy seguro de que a muchos de vosotros estos nombres os son familiares, y es que de hecho corresponden a algunos de los modos de fusión o de blending de capas que podéis encontrar en herramientas de procesado estándar como por ejemplo Photoshop. De hecho, esos modos no son exclusivos de cosas como Lightroom o Photoshop. En este caso, como os digo, van a ser ejemplos muy simples. Voy a abrir por ejemplo el primero, este que le hemos llamado Soft Light o luces blandas. Y mirad, aquí tenéis la expresión. Vamos a intentar comprender un poquito esto, en qué consiste. Lo primero de todo, que me interesa que veáis, ya que el objetivo no es que entendamos toda la fórmula paso a paso, sino simplemente que os quedéis con alguno de los conceptos. Mirad, esto que tengo aquí seleccionado, la letra A, corresponderá a una variable que la tenemos definida aquí en la pestaña de símbolos, y fijaros que por defecto la tengo puesta con el valor 1. ¿Por qué a 1? Pues porque, como os decía antes, Pixelmath trabaja con valores absolutos que van del 0
al 1. El valor de cada píxel va a estar representado por un valor intermedio con decimales comprendido entre esos dos valores absolutos de 0 y 1. De esa forma, el 0 correspondería al 0% o al negro absoluto, si queréis verlo así, y el 1 al 100%, que en caso de que estuviéramos hablando del canal compuesto de luminancia sería el blanco absoluto, y si estuviéramos hablando de cada uno de los canales independientes rojo, verde y azul, pues al rojo puro, al verde puro o al azul puro. Los valores intermedios, como el 0,25 por ejemplo, equivaldría a un 25%, el 0,5 a un 50%, el 0,75 a un 75% y así sucesivamente. Podemos incluso trabajar con valores superiores a 1. Esto, por ejemplo, equivaldría a un 115%. Yo no os lo recomiendo. Siempre que nos mantengamos dentro de valores comprendidos entre 0 y 1, vamos a estar seguros de que controlamos sobre todo la parte de las altas luces, que nunca llegamos a machacarlas, a meterlas, como os decía antes, en valores por encima de ese 100%, por encima de ese 1 absoluto. Si subimos esta variable que va a determinar, como ya estáis imaginándoos un poquito, la potencia que vamos a aplicar a la fórmula general, pues lo que conseguiríamos es quizás sobrepasar esos valores máximos del 100% y quemar las altas luces. Por lo cual yo siempre os recomiendo que mantengáis esta variable entre 0 o 1 o cualquier valor intermedio con decimal. Por otro lado, del resto que me interesa que veamos, fijaros, aquí hay una cosa que se llama IMG, que se repite varias veces a lo largo de toda la fórmula, que no es otra cosa que la etiqueta identificativa de la imagen con la que va a trabajar Pixelmath. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que todas estas operaciones van a ser referenciadas sobre la imagen que tenga esta etiqueta IMG. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a necesitar cambiar el identificador de nuestra imagen, se llame como se llame, le vamos a poner IMG, así todo en minúsculas, tal cual, y de esa forma cuando ejecutemos esta instancia de Pixelmath, él va a saber que tiene que trabajar sobre esta imagen. Fijaros que en este caso solamente vamos a trabajar con una única imagen, no vamos a combinar dos imágenes distintas como haremos luego al final cuando juntemos la parte de estrellas. Ahora de momento lo que me interesa es trabajar exclusivamente con esta imagen. Y aunque parezca algo un poco raro, al hacer operaciones sobre los píxeles de una misma imagen vamos a obtener efectos muy interesantes. Voy a empezar primero por la de luces blandas, tal cual está, como ya hemos renombrado la imagen como IMG, ya está todo listo para aplicarla y la voy a hacer con la variable A al valor 1, es decir, con lo que sería la máxima potencia. Venga, le damos al icono cuadradito para que se calcule y aquí tenéis el resultado. Voy a poner esto por aquí, vamos a reajustar los tamaños para poder compararlo un poquito mejor y aquí tenemos las dos imágenes. Fijaros la diferencia, que como os decía hemos conseguido que las zonas más oscuras se oscurezcan más aún, mientras que las zonas más blancas, en este caso los núcleos de las estrellas y las zonas más brillantes de las nebulosas, se mantengan a sus valores prácticamente originales. A fin de cuentas, esto es otro tipo de contraste, pero un poquito más controlado y con más matices o con un poquito más sutil que el que habíamos hecho con las curvas. De hecho, fijaros que la tengo por aquí, la vamos a poner también al mismo tamaño para poder ir comparando cosas. Y como veis, aquí es un poquito más exagerado, no sé si lo podéis apreciar bien. Siempre podemos ayudarnos de la herramienta del histograma para ir viendo las curvas de los distintos elementos. Ahí tenéis esta, que está un poquito más hacia la izquierda, más apretada hacia la parte de los negros, por eso tiene un poquito más oscuras las zonas del fondo. Esta lo ha trabajado de forma más sutil y ha conservado las altas luces y las zonas de blancos en sus valores prácticamente originales. Mientras que en este los habíamos subido un poquito al subir la curva a mano. Vamos a ir aplicando más métodos de estos con Pixelmath. Voy a dejar por aquí el IMG, que siempre va a ser sobre la que hagamos el cálculo matemático, pero en esta ocasión voy a coger el de luces duras, por ejemplo. Como veis, la fórmula varía un poquito respecto a la anterior. Ahora simplemente lo aplico porque ya tengo la imagen renombrada. Me va a crear una nueva, por lo que no hay problema de machacar ninguna de las que ya tenga. Y la vamos a comparar para que veáis también un pelín la diferencia. Con las luces duras ha oscurecido todavía un poquito más
la parte del fondo oscuro del cielo y la ha contrastado un pelín más. Si nos fijamos en la herramienta de histograma, esta es la de la imagen de luces blandas. La voy a cambiar, por ejemplo, nebulosa soft lights, para que sepamos cuál es, y esta la voy a llamar nebulosa pixel math hard lights. Fijaros esta, la curva del histograma, y esta otra como está todavía más apretada contra el lateral izquierdo, pero sin llegar a clipear, sin llegar a recortar todavía esos valores negros. Y por supuesto, en todos los casos, lo que os decía al principio, fijaros que si hago inspección de los núcleos de la estrella, esta grande que tenemos aquí, seguimos manteniéndonos por debajo del 1 absoluto. No estamos quemando luces ni en un caso ni en el otro. Esta es la ventaja que tiene de trabajar con este tipo de modos de fusión. Que no nos gusta el efecto que quede tan exagerado y queremos controlarlo un poquito, solo tenemos que jugar con el valor de la variable A. En este caso, imaginaros por ejemplo que le quiero dar la mitad de la potencia, pues simplemente pondría esto a 0,5, volvería a ejecutar y fijaros que la imagen que obtengo esta vez pues es precisamente eso. El efecto ha quedado a la mitad de potencia, que está de la derecha, que es en la que teníamos aplicado con la A al 1. Venga, voy a quitar esta de medio para seguir aplicando más casos. Vamos a ver, por ejemplo, el de screen, el de apantallado. Este es un poquito diferente a los anteriores, ya que en este caso lo que vamos a conseguir es un efecto contrario. Es decir, en vez de oscurecer, lo que vamos a conseguir es aclarar más la imagen. Mirad, si lo pongo con el valor de A al 1, al 100%, mirad lo que ocurre. Acordaros que siempre estamos calculando desde la imagen original que se llama IMG. Si le damos a ejecutar, fijaros lo que os decía, hemos obtenido una imagen muy aclarada, pero seguimos conservando las altas luces sin machacar, sin llegar al 1 absoluto, es decir, sin quemar, sin sobreexponer esos valores. Hemos subido mucho la parte del fondo y sobre todo las zonas de polvo y gas. Evidentemente es un efecto muy exagerado, yo no lo aplicaría nunca con la A al 100%, vamos a poner algo mucho más bajo, por ejemplo un 25%, y si aplico tal cual, fijaros que obtenemos algo un poquito más interesante en caso de que queramos aclarar la imagen. Esta era la anterior, donde teníamos un efecto muy exagerado y aquí pues un efecto mucho más contenido. Si lo comparamos con el resto, pues como veis vamos obteniendo pequeñas diferencias que según cada uno pues puede ser que os guste más cómo queda una o cómo queda otra. Vamos a llamar a esta, por ejemplo, para seguir la misma tónica, nebulosa pixel math screen 25, para saber que está aplicada al 25%. Venga, vamos a ver el último, el de overlay. A mí es uno de los que más me gustan, pero hay que tener cuidado con él porque quizás sea el que obtiene el resultado más intenso, por así decirlo. Vamos a aplicarlo tal cual. La fórmula no voy a entrar en ella, es parecida a las anteriores, pero en este caso digamos que se obtiene el máximo contraste entre las zonas oscuras, las zonas claras e incluso el color. Y fijaros, si la comparamos con el resto, que de todas ellas esta es la que queda más contrastado, como os digo, esos oscuros con las altas luces y con los colores. Lo que podéis hacer siempre es jugar con valores intermedios en caso de que os parezca demasiado acuciado el efecto, pues es decir, en vez de un 100% vamos a ponerle un 80%. Le damos a generar, siempre nos va a generar una imagen nueva, por lo que nunca vamos a destruir la que ya tenemos creada. Y como veis, pues si las comparamos es un cambio sutil, pero que nos va a servir muy bien para afinar y ajustar la potencia del efecto. En este caso, fijaros aquí en la curva, que esta estaba más pegadita hacia la izquierda y al bajarla al 80%, pues se ha desplazado un pelín más hacia la derecha. No os he dicho, pero si os fijáis tenéis aquí en rojo el icono de la D, de las instancias de proceso, es la parte de la descripción, significa que tienen contenido. Os he dejado aquí una pequeña chuletilla para que luego os acordéis cuando lo hagáis vosotros de qué es lo que tenéis que hacer. Como veis, renombrar la imagen como IMG, tener siempre la original con ese nombre, y luego en la pestaña de symbols podéis trabajar
con la intensidad de cada una de esas instancias, simplemente modificando el valor de A como hemos visto. Venga, pues como os digo, aquí ya depende del gusto de cada uno, del toque final que le queráis dar cada uno a vuestros procesados. Yo en este caso me voy a quedar con este, que es el que más me gusta a mí personalmente. Le voy a llamar Nebulosa PM Overlay y el resto los voy a ir quitando de por aquí en medio. Este lo voy a borrar directamente. Estos los voy a dejar por aquí para no perderlos del todo, ya que los habíamos creado. Los voy a ir poniendo aquí, eso es. Y nos vamos a quedar con el de Overlay para continuar el procesado de nuestra nebulosa. ¿Qué más vamos a hacer? Pues lo que habíamos visto antes, intentar mejorar un poquito la saturación del color. Os voy a enseñar otra forma de hacerlo, que no sea utilizando las curvas, como habíamos visto en la primera imagen, que habíamos utilizado la herramienta de curvas para subirle la intensidad o la saturación a los colores. En este caso, lo que voy a utilizar es otro proceso nuevo que no habíamos visto hasta ahora, pero que lo vamos a ver hoy porque es muy sencillito. Mirad, tengo aquí preparadas también un par de instancias, ya con datos preestablecidos, y voy a abrir la que se llama Color Saturation Neb de nebulosas, porque la otra que tengo preparada es lo mismo pero para las estrellas. Este proceso es muy sencillo, básicamente se trata de definir una curva en la que si subimos para arriba los valores le vamos a dar más potencia al color que tengamos en la barra de abajo. Fijaros que aquí, por ejemplo, estoy subiendo la parte de los rojos, los naranjas y los amarillos. Estoy bajando muchísimo los verdes. Podéis cambiar la escala vertical con la opción de rango para ver la curva un poquito más aplastada o menos. Y lo que os decía, fijaros que los verdes los he bajado muchísimo porque en teoría en un objeto de espacio profundo no suele haber colores verdes así como así, salvo que estemos trabajando en paletas de estas de falso color tipo Jave o cosas por el estilo. He subido los cianes, he bajado los azules porque a mí particularmente el color azul puro no es una cosa que me guste ver excesivamente, y he subido la parte un pelín de los fucsias, púrpuras y rojos. Esto para modificarlo, como en cualquier curva, simplemente se arrastra hacia arriba o hacia abajo para darle más potencia. Podéis partir de estos que os tengo yo ya preparados, que suelen encajar más o menos bien, pero por supuesto os animo a que cada uno de vosotros hagáis vuestro propio ajuste de saturación de color. Como siempre, para ver el resultado tenéis que aplicar el Preview, el Live View, y fijaros que en este caso, aplicándolo sobre la imagen esta que teníamos aquí con el Overlay, estamos consiguiendo esta saturación de color que veis aquí. Que quisiéramos subir, por ejemplo, más los azules porque os guste más presencia del color azul, pues simplemente subís la curva en ese punto de los azules. Esto ya para gustos los colores, y aquí cada uno podéis dar rienda suelta a vuestra creatividad como siempre. Acordaros, ya sé que soy pesado, pero lo de siempre, menos es más. Para no perder más tiempo voy a aplicarlo tal cual la tenemos aquí, arrastro a la imagen original y ahí tenemos ese pequeño incremento de color. Este es el antes y este es el después. En caso de que veamos que necesita más, siempre podemos aplicar más pasadas con la misma curva o modificando la curva para terminar de ajustarlo, pero cuidado que luego a lo mejor ya no nos parece tan chulo con tanta saturación de color. Venga, pues yo me voy a quedar con esta, ahora de momento así para ya no perder más tiempo. La voy a duplicar y la voy a llamar para saber que aquí ya tenemos el Overlay y además tenemos el Color Saturation. Y fijaros de dónde veníamos, esta era la imagen original tal cual había quedado al hacer la separación con StarNet. Y este es el estado actual después de haber ido aplicando todos esos procesos que hemos ido viendo hasta ahora. ¿Que queréis darle más potencia? No hay problema, estamos ya en fase no lineal, como os digo, aquí ya no tenemos que preocuparnos tanto de conservar la integridad o la linearidad de píxeles. Ya depende un poquito de hasta dónde queréis llegar en vuestro estilo o en vuestro procesado, por lo cual podríamos incluso volver a aplicar. Después de haber aplicado la saturación de color, pues si le queremos dar todavía más contraste a la imagen, mirad, voy a volver a coger por ejemplo el Overlay, pero esta vez, para no pasarme, le voy a aplicar ya un valor muy bajito, un 20%. Voy a borrar esta, que ya no me hace falta, y acordaros que tenemos que llamar a la imagen siempre IMG para que haga el cálculo sobre ella. Lo aplico.
Y aquí la tenemos, una nueva versión con un 20% de overlay respecto a esta de aquí de la derecha. Esta es el histograma, la curva de la derecha, la que se llama IMG, y esta es la de la izquierda, la de la imagen 13, que es la que acabamos de crear nuevo con ese 20% de overlay adicional. Fijaros de qué forma más sencilla, simplemente aplicando estas instancias de proceso que ya tenemos creadas, podemos ir modificando nuestra imagen sin necesidad de trabajar ni con máscaras ni con ningún otro elemento adicional. Todo a base de clics y arrastrar instancias de procesos. Venga, le voy a volver a dejar a esta el nombre que tenía original, que ya no la voy a cambiar más, y a esta la voy a dejar nombrada como nebulosa, que va a ser con la versión final con la que me voy a quedar para luego fusionarla con las estrellas. La vamos a dejar por aquí y vamos a ir ya para ir finalizando con la otra parte, con las estrellas. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues habitualmente con las estrellas lo que se suele hacer es siempre bajarles un poquito la intensidad, restarles protagonismo. Ya lo hemos hecho con algún proceso previo, pero aún la vamos a intentar quitar un poquito de presencia, y en este caso lo que vamos a hacer es aplicar de nuevo alguno de los métodos que teníamos de Pixel Math, estos blending o estas formas de fusión de capas, con la propia imagen, igual que hemos hecho con las nebulosas, pero esta vez con las estrellas. Lo primero de todo, acordaros que tenemos que cambiarle el nombre. Para no perder el original la voy a duplicar, esta la dejo por aquí, y esta la voy a cambiar y la voy a poner como IMG. Venga, pues esta vez simplemente arrastro la instancia de proceso encima, ni tan siquiera me va a hacer falta abrirla, y ahí tenéis el resultado. Fijaros la diferencia, lo voy a poner así en pequeñito para poder comparar una con otra. Ahí está. Fijaros cómo hemos conseguido, pues igual que hacíamos en la nebulosa, esa subida de contraste. En este caso lo que ha hecho ha sido que las estrellas pierdan un poquito de intensidad. Las más finitas casi han terminado de desaparecer, aunque siguen estando por ahí, no han desaparecido del todo. E incluso hemos reducido los halos que tienen alrededor de la estrella, toda esta parte de aquí. De esa forma las estrellas parece que están un poquito más puntuales. Para mi gusto, lo que le ocurre a esta imagen es que tiene las estrellas demasiado azuladas, así que lo que voy a hacer es aplicar de nuevo una instancia de saturación de color, y en este caso, como veis, voy a hacer aquí una curva un poquito diferente a la que hacíamos antes con la nebulosa. Es parecida, pero no es exactamente igual. La vamos a ver en tiempo real. Y fijaros que lo que voy a intentar es que pierda un poquito la intensidad esa tan azul que tienen los halos de algunas estrellas, tampoco que pierdan todo el color. Vamos a intentar algo de este estilo, así por ejemplo, y se lo voy a aplicar a la imagen original, y ahí tenéis. Ese es el antes. Fijaros estas estrellas que se veían tan azuladas, estas de por aquí, este grupo que tenían mucha cantidad de color azul, y que de esta forma pues quedan un poquito más blanquecinas. Ya os digo que para gustos los colores, y esto es como me gusta a mí, pero no tiene por qué ser como os guste a vosotros. Voy a llamarle a esta versión estrellas, cierro ya el color saturation, y fijaros, ya tengo por un lado la nebulosa y por otra parte las estrellas. ¿Qué nos quedaría? Pues ya simplemente volver a juntar estas dos imágenes para obtener nuestra imagen final. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de nuevo con Pixel Math. Esta vez va a ser bastante sencillo. Ya tengo aquí una instancia creada y fijaros que la tengo puesta con esta fórmula. Parece un poquito rara, pero básicamente lo que está haciendo es sumar a la nebulosa la imagen de las estrellas aplicándole un control o un factor de potencia igual que estábamos haciendo antes. Yo lo tengo por defecto al 75% porque, como os decía al principio, normalmente a las estrellas siempre se les tiende a quitar algo de intensidad, pero de momento la voy a dejar al 1% para que veamos cómo queda de una forma y cómo queda de otra. Fijaros, en este caso las imágenes se tienen que llamar con los nombres que ya tenemos puestos. Voy a poner aquí para que lo veáis bien. Una se tiene que llamar estrellas y la otra se tiene que llamar nebulosa, que son las etiquetas que ya tenía asignadas a cada una de las imágenes. Venga, pues ya simplemente le damos al botón de ejecutar y aquí tenemos nuestra imagen mezclada ya, combinada con
las dos que teníamos por separado en una sola. Como os decía, la tengo con las estrellas al 100%, voy a volver a ejecutarlo al 75%, que es como yo lo tengo guardado por defecto la instancia de este proceso, para que veáis un poquito cómo queda de una forma y de otra. Bien, las pongo así una junto a la otra para compararlas, todo un poco en función de gustos. Hay gente que le gusta que las estrellas queden protagonistas, que no se pierda tanta intensidad. Hay gente que le gusta quitarles un poquito de intensidad para realzar más la nebulosa, e incluso hay gente que le gusta dejar la imagen directamente sin estrellas, esta versión que tenemos aquí, que según el tipo de objeto, pues hay veces que también queda muy bien. Yo en este caso me voy a quedar con esta en la que las estrellas están al 75%, la voy a identificar de nuevo como IMG, porque como os digo, durante toda esta sesión, en esta fase podemos darle un poquito más de rienda suelta a nuestra creatividad. No hay una fórmula exacta de cómo proceder o una secuencia concreta de qué es lo que tenemos que hacer. Podría seguir aplicándole más cosas de las que ya hemos visto o incluso cosas que no hemos visto y que no tenemos tiempo de ver en esta sesión, pero por ejemplo, si todavía me pareciera que esto está poco contrastado, pues podría darle, yo qué sé, por ejemplo, vamos a aplicar el Soft Light a ver qué tal queda. Evidentemente le vamos a poner con un valor muy suavecito para no pasarnos y fijaros, pues ahí logramos un poquito más todavía de contraste. No sé si lo podréis ver bien. Vamos a intentar volver a comparar las imágenes en pequeño, que a veces es como mejor se ven las diferencias. Y ahí lo tenéis. Esta de la izquierda está un pelín más contrastada que esta de la derecha. Venga, me voy a quedar con esta, con la número 19. La voy a llamar, por ejemplo, final. Ya no sé ni cómo llamarlas. La voy a poner este nombre. Esta la voy a quitar también. Estas las conservo. Y aquí tengo la imagen ya prácticamente finalizada. Como veis, tenemos ahí nuestros núcleos controlados, están sin quemarse. Hemos mejorado bastante el contraste, o por lo menos a mí me gusta este nivel de contraste con el fondo del cielo. Tenemos las estrellas que no restan protagonismo a la nebulosa. Y por último, ¿qué podríamos hacer? Pues si por ejemplo vemos que le hemos dejado demasiado oscura, en este caso la curva está quizás demasiado pegada ahí al borde izquierdo, los negros están un pelín ya casi empastados, pues aquí tenéis otras dos instancias de proceso, otro ejemplo, esta vez con curvas, que lo que van a hacer es subir básicamente un pequeño porcentaje en la parte de entrada de la curva de los negros. Esta es la versión al 3% y esta es la versión al 5%. Vamos a aplicar la del 3 y mirad el efecto que hace. Le da un poquito más de brillo a la zona oscura para que esos negros no queden tan pegados a la izquierda. Fijaros en la curva como la hemos movido un poquito hacia la derecha de nuevo. Bueno, amigas y amigos, pues vamos a ir finalizando yo aquí, que creo que ha sido bastante intensa la sesión de hoy. Espero que os haya gustado y os hayáis podido hacer una idea de la potencia de Pixelmath. De mi parte, cerramos aquí esta serie de vídeos introductorios a PixInsight. Espero que os hayan gustado, que os hayan servido de ayuda para empezar a trabajar con esta herramienta. Seguiremos viendo cosas en el canal de Neural Activity relativas a PixInsight. Es posible que vayamos viendo pequeñas píldoras o pequeños episodios en los que ya profundicemos en cosas concretas o en procesos ya más específicos para ir sacando cada vez más partido a toda esta herramienta. Muchas gracias a todas y a todos por haber seguido todos estos episodios de este tutorial, por haberme aguantado durante estas casi 4 horas de sesiones. Espero que os hayan gustado, que os hayan servido de utilidad. Y como os digo siempre, un abrazo muy fuerte a todas y a todos. Cuidaos mucho y nos vemos en próximos vídeos.